Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es cómo Jesús nos enseña cómo conocer a Dios. Y cuando hablamos de esa habilidad de conocer, estamos hablando de alguien que nos va a mostrar cómo es Él, nos va a decir qué hace y qué quiere que nosotros hagamos. Entonces hoy vamos a tocar ese tema, recordando primero que para toda enseñanza de la palabra de Dios debe estar siempre Dios en primer lugar. También tenemos que estudiar mucho esa palabra. Y lógico, también tenemos que ver la importancia de esa palabra. El mismo Jesús nos dio un ejemplo de esa palabra cuando lo vamos a leer en Juan 8, 1 y 2, que dice así: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. Jesús entonces venía y enseñaba de Dios, enseñaba del reino, enseñaba de ese plan que Dios quiere que todos tengamos en el día a día. Entonces, esa enseñanza, como dijimos, es la habilidad de que una persona nos muestre sobre otra, que podamos aprender sobre otra. Y por eso Jesús vino a enseñarnos que para aprender sobre el Padre debíamos tener lo que dijimos ahora, ponerlo en primer lugar, teníamos que saber mucho de Él y también ver la importancia de eso que Él quería entregarnos. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, Él nos va a recordar en el Salmo 119, de 65 al 67, que dice así: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuese yo humillado, descarriado, andar. Nos llama entonces a que podamos ver cómo está ligada la enseñanza a la sabiduría. Y por eso es muy importante ver el mundo como Jesús lo ve, como Dios lo ve. Hoy estamos pasando un tiempo muy difícil, un tiempo de mucho dolor, pero ese tiempo no es ajeno al propósito de Dios. Y entonces aquí donde se debe en nosotros asentar el Evangelio, asentar ese éxito que Dios quiere que pasemos en todo momento. ¿Y cómo está soportado este éxito? En que tenemos que aprender de la palabra esas competencias para la vida. Tenemos que aprender de las palabras cómo trabajar en equipo. Y Jesús mismo nos lo enseñó. Tuvo un equipo de 12 apóstoles que fueron los que transformaron su tiempo y nos dejaron el legado para que podamos seguir transformando el tiempo hoy. Es como esos equipos de trabajo nos van siempre a ayudar a cumplir el plan de Dios. Hubo también un hombre, Moisés,
que en un momento quiso dirigir todo y vino solo y le dijo: no, Señor, de esa forma no es, porque te vas a desgastar y vas en poco tiempo a no poder seguir cumpliendo lo que se desea de ti. Debes aprender a hacer equipo para que ese equipo contigo tenga toda la responsabilidad de las cosas. Y eso entonces llevaba a que hubiera una gran organización, unas grandes competencias. Entonces, como leemos aquí, el Señor quiere mandarnos a que su sabiduría esté ligada a aquellos que hemos creído en Él, para que todo sea llevado a buen éxito. Entonces, este primer punto nos lleva a comprender que para poner a Dios en ese primer lugar hay que hacerlo, como leímos, conforme a su palabra. Entonces su palabra la que nos va a llevar a que todo ese propósito de Él se cumpla en nosotros. Y Él mismo nos dice ahí: bien has hecho con tu siervo, Jehová, conforme a tu palabra. Entonces dice que todo eso que la palabra nos dice, ayer como hoy se hace más especial. ¿Por qué? Porque al haber avanzado un tiempo hasta hoy, ese desarrollo de la palabra se va cumpliendo en nosotros. Y cada día nos vamos acercando, como dice ahí, a un propósito establecido, a cumplir ese mandato que Dios quiere. Porque antes Él mismo nos dice: andábamos como quería, descarriados, y por eso hubo dificultades, por eso hubo dolor. Pero cuando empezamos a meternos en esos mandamientos, viene la sabiduría, viene el propósito, y todo se va a hacer conforme a como Jehová ha dicho que sea hecho, para beneficio de nosotros, sus siervos, y para la gloria de Dios en todo momento. También nos dice que para poder cumplir ese propósito de conocer cada vez más a nuestro Señor, tenemos que estudiar mucho de Él. Así como en una carrera, cuando queremos ser médico o abogado o economista, tenemos que cumplir unos requisitos. Asimismo, Dios nos manda aquí a que cumplamos esos requisitos para cada día saber más de Él. Y por eso nos recuerda en Timoteo 2, 14 al 16, que nos dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre las cosas que para nada aprovechan, sino procura con diligencia presentarte a Dios con aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces nos está diciendo que el estudio va a requerir de una disciplina. ¿Y dónde está esa disciplina? En hacer todo con diligencia para ser aprobado por Dios. Eso entonces nos llama a que delante del Señor hay que hacer lo provechoso. Hay que trabajar duro la palabra. Hay que hacer esos sacrificios que tenemos muchas veces en aquellos eventos. Ya hay una serie de eventos de conocimiento de esa palabra, hay capacitaciones, hay retiros, hay todo aquello que contribuye a que contribuyamos
a que la palabra sea más real para nosotros. Viene también una lectura, una escritura y lo más importante, la práctica de esa palabra. Porque es la práctica de esa palabra la que nos va a permitir un cimiento y un soporte importante. Siempre vamos a necesitar de presentarnos ante Dios. Y aquí se que debemos hacerlo como verlo aprobado de la palabra de verdad. Aprobado es porque hemos cumplido esos requisitos, como decíamos. El abogado, el médico, el economista han cumplido unos requisitos para presentarse aprobado ante la sociedad. Hablando de los profesionales, cuando se cumple ese requisito, se presenta aprobado, que es decir, he cumplido los requerimientos para acceder a un título que me capacita para ejercer una actividad. Sin ese requisito de aprobación, no hay la legalidad para presentar esa formación y decir, tengo las competencias para hacerlo. Pasa lo mismo con Dios. Tenemos que ir a su palabra para que a través de ella tomar lo provechoso y poder afirmarme en esa verdad. La misma disciplina que se requiere para sacar un estudio adelante se requiere con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que lo haga, voy a estar ahí aprobado para usar bien esa palabra de verdad. Asimismo, aquella persona que cumple los requisitos de una carrera está aprobado para cumplir los requerimientos que ella exige y poder realizar unas tareas conforme a ello. Asimismo, para realizar esas tareas conforme a lo que el Señor quiere, tenemos que aprobarnos en la palabra como nos dice aquí. Y aprobarnos es lectura, escritura y práctica, para que se cumplan los mismos requerimientos que hacemos cuando un evento normal, una carrera, vamos a una universidad, cumplimos los requisitos, pero después tenemos que entrar a la práctica, que es donde se va a evidenciar realmente lo que aprendimos. Así mismo, como dice el Señor aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso mismo requerimos entonces de Dios, hacer todo con diligencia para poder estar aprobado delante de Él. Hay una parte muy importante en este texto que dice, evita las vanas palabrerías que no conducen a nada. Muchas veces, por querer ufanarnos, por querer mostrar lo que no somos, empleamos ese sinnúmero de palabras y cuando alguien me escucha va a decir, este no quiere, es embolatar, porque lo que está diciendo no tiene ese conocimiento propio. Y ahí entonces quedamos en vergüenza. ¿Por qué? Porque hemos usado unas palabras a veces sin fundamento. Asimismo, Dios quiere que cada día, al afirmarnos más en Él, podamos ser esos obreros diligentes, aprobados para su obra. También entonces nos llama a que hay una gran importancia en todo cuanto hacemos. Y vamos a ver esa importancia en Proverbios 4, del 5 al 7, que dice de la siguiente forma. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere
inteligencia. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es conocer esos hechos sobre los cuales se mueve cada cosa. Y en este caso es conocer todo lo que Dios desea de nosotros. Él mismo nos dice que no aparte la sabiduría y la inteligencia de mí, que sea la que cada vez que abrimos nuestra boca se exprese sabiduría. Pero no la sabiduría nuestra, no la sabiduría de Dios. Y Él mismo nos dice, no la dejes y te guardará, ámala y te conservará. Y vuelve y nos insiste, ante todo adquiere sabiduría, que es la mayor posesión. ¿Por qué? Porque si no tenemos sabiduría, vamos a hacer las cosas de la forma no correcta. Entonces hay que unir la sabiduría y la inteligencia. Los mismos hechos hoy muestran que hay personas, por ejemplo, que han tenido muchos recursos, pero al no ser sabios ni inteligentes, los han despilfarrado, porque no han pensado que hay también un presente, pero también un futuro. Ojo, no queremos decir entonces que no se usen una prudencia sobre cada momento, sí. Y cada momento, como dice la palabra, trae su afán y hay que disfrutar, hay que hacer unas actividades del momento, pero con una medida, pensando lo que viene. Y nada más siempre que entonces, cuando adquirimos esa sabiduría de inteligencia, vamos a poder actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha establecido, de acuerdo a lo que Dios nos ha propuesto. Y eso nos va a ayudar a vivir conforme a sus mandamientos. Eso nos dice que esta sabiduría e inteligencia nos van a guardar y nos van a conservar. Nos van a guardar para que en un momento hagamos todo como es y podamos conservar las cosas. Miren, por ejemplo, a veces en la salud, sabemos que a partir de cierta edad hay que empezar a cuidarnos mejor. La gente, no, yo como me voy a morir, entonces no, yo como lo que sea, y hago lo que sea. Pero no, vienen después esas consecuencias por no haber sido disciplinado y prudente en las cosas que correspondían. Entonces, Dios nos manda a que hoy recordemos estos 3 puntos importantes. Poner a Dios en primer lugar, estudiar mucho y la importancia de ser sabio en todo lo que hacemos. Ello nos va a llevar en todo momento a conocer esa voluntad de Dios que está en toda su palabra. Hay mandamientos, hay requerimientos que la mía los voy a cumpliendo, se va a cumplir en mí esa palabra de Dios como Él quiere. También me llama a que debo comprender las cosas. Es muy agradable comprender todo lo que hago. Y Dios es un Dios de razones. Y en todo momento nos va a mostrar las razones por lo cual quiere cada cosa. Y igualmente queremos que apliquemos toda esa verdad de Él, con sabiduría e inteligencia, como Él nos dice. Entonces, ¿qué nos corresponde? Comprender que todo lo escrito es la voluntad de Dios y que en todo hay una enseñanza y una educación para salir adelante en lo natural y en la parte relacional con Dios. Igualmente, necesito comprender la palabra en su profundidad para aprovecharla y que sea el beneficio que Dios estableció para mí. Ese beneficio empezó desde el Edén,
cuando el Padre prometió que vendría esa restauración de todo lo que Él había hecho. La naturaleza con todo su quehacer, ríos, mares y demás. Y nosotros mismos como hombres teníamos un plan que cumplir. Y vino Jesús, ese hombre, porque Jesús fue hombre mientras estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque si el pecado entró por un hombre, tenía que ser otro hombre quien nos debía devolver la voluntad de Dios. Porque al ser Dios no hubiera cumplido los requisitos que Él mismo exigía. Entonces envió a Jesús como hombre aquí para que pudiera cumplir los requisitos que Él demandaba. Y después, cuando cumplió los requisitos, que, como decía, para poder cumplir debe morir, murió. Y entonces ayer es el Padre quien lo levanta para que vuelva a tomar el lugar de gloria, magnificencia y poder que le correspondía junto a Él en los cielos. Por eso hoy dice que hoy ese Jesucristo está intercediendo por nosotros al lado del Padre en el trono celestial. Que hoy entonces recordamos que ese Jesús vino a darnos a conocer el propósito y el anhelo del Padre para una vida mejor, conforme a ese plan maravilloso que Él diseñó para nosotros. Amén y amén. Vamos entonces a orar entonces para darle gracias a Él en este día por esa palabra maravillosa. Vamos entonces a decirle: Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, te damos muchas gracias por este tiempo que pudimos compartir tu palabra, en que nos regalaste que necesitamos ponerte a ti en primer lugar, que necesitamos afirmarnos en conocerte y sobre todo permitir que la importancia de tu palabra, de tus promesas, se cumplan para nosotros. Hoy queremos quedar agradecidos contigo por ella y que ésta nos permita vivir esa vida de abundancia aquí en la tierra, esa vida con propósito, esa vida eterna junto a ti, Padre amado, en la gloria. Te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos y feliz día. Vamos entonces a abrir nuestros micrófonos